Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, aquí una vez más en Recuperando la Doctrina. Qué bonito poder estar con cada uno de ustedes, mis hermanos, oyentes, amigos, que de una manera u otra siguen este programa. Mi intención y nuestra intención de nuestra iglesia es no tener grandes seguidores, sino sencillamente que los que siguen puedan aprender de la palabra del Señor y que puedan compartir esta misma palabra con otros, aprendiendo de esa forma y compartir, porque la palabra siempre es buena llevarla a todas partes. Si usted no la atesora solamente para usted, sino también la comparte con otros. Amén. De eso se trata. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en el día de hoy, que sea Él revelando su palabra. Amén. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por todos mis hermanos, oyentes, amigos, Señor. Y te pido, Señor, de que tu palabra sea revelada en el día de hoy. Señor, si no viene la revelación del Espíritu Santo, Señor, solamente quedará como conocimiento. Pero necesito que esta palabra sea impartida, revelada a los corazones, que se transforme en un rema, Señor mío, para que tú, Señor, seas aquel, Señor, que pueda cambiar nuestros corazones y nuestra vida. Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos. Hemos estado viendo un tema sobre las 13 tinieblas que cubre la tierra. Y ya hemos visto varias tinieblas. A medida que yo hago estos estudios semana tras semana, pero a medida que voy viendo cada una de estas tinieblas, me doy dando cuenta, queridos hermanos, que las tinieblas que ya empezamos a ver desde el miércoles pasado son tinieblas con una profundidad diferente. Primero vimos tinieblas que estaban a un nivel humano, después a un nivel emocional, pero ahora estoy viendo tinieblas que están a un nivel netamente espiritual, por lo cual la profundidad de la tiniebla es en sí mucho mayor. Entonces, quiero solamente nombrarle el versículo clave, dice, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad a los pueblos, pero sobre ti amanecerá esa luz de la gloria del Señor. Amén. Mire, es verdad que la tiniebla cubre, hermano, pero ¿qué es lo que cubre? Los pueblos. Pero tú no eres pueblo de la tierra. Tú eres moradoras de Sión. ¿Se acuerda de ese canto que cantaba Jaime Murel? O moradoras de Sión. Y por supuesto, es lo que dice la palabra del Señor. Somos moradoras del Sión, no somos moradores de la tierra, somos moradores de Sión. Amén. Y Sión es una ciudad, hermano, celestial que está ahí en Jerusalén. No es esa Sión de que se decía antes que era la ciudad de David, que es donde está Jerusalén actual, literalmente. Eso el Señor, todo fue construido de lo que se vio allá en el cielo. Pero tú eres de la nueva Jerusalén, de la Sión celestial, ahí donde está nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que estas tinieblas, ¿a quiénes cubren? Al pueblo, a la tierra. ¿Y por qué dice, y más sobre ti? Porque cuando tú vayas entendiendo, hermano, las profundidades de las palabras del Señor, te vas dando cuenta que el Señor, hermano, nos tiene que ir revelando. Muy importante esta palabra, revelando su palabra para que ésta cambie, nos dé luz y nos saque de toda tiniebla, hermano, si es que alguna de estas tinieblas ha cogido o ha acogido nuestra vida corporal, emocional y espiritual. Amén. Entonces, vamos a ver las tinieblas que hemos visto. La tiniebla Ofel, que es la tiniebla que tiene que ver con enfermedades de carácter mortal. La tiniebla Afelá, tiniebla que oculta la luz a tal punto que caminas en tinieblas sin que te des cuenta. Está la tiniebla Kiaskok, una tiniebla que intenta impedir la revelación de Dios. La tiniebla Kioskek, tiniebla que afecta nuestras emociones en amarguras. La tiniebla Kieskak,
que oculta los misterios de Dios. La tiniebla Kias Heka o Kias Eka, tiniebla que te hace perder la percepción espiritual. La tiniebla Maafel, tiniebla, refiriéndose al tiempo de la gran tribulación, los hay. Y la tiniebla que vimos el miércoles pasado, la tiniebla Mafeleia, que es una tiniebla que oculta la necesidad de estar siempre anhelando la perfección. El miércoles pasado estuvimos viendo un poquito de esta de tiniebla y ya empecé a dar cuenta que son tinieblas ya mucho más profundas, hermano. Esta tiniebla que vimos el miércoles pasado, me quedaron varios versículos bíblicos ahí en el tintero, pero solamente le quiero explicar un poquito más, nomás, que se trata de una tiniebla de que te mantiene en un confort, o sea, en una diversión. Tú le pones más ojos a las cosas de la tierra que a las cosas del Señor. Sigues siendo cristiano, sigues siendo creyente en el Señor, pero no se obra o no se vive lo que la palabra nos dice que tenemos que hacerlo, vivirlo. Amén. Y es por eso de que es muy importante de que esa tiniebla Mafelá es aquella tiniebla, hermano, que esconde, hermano, y que te hace caminar una vida cristiana, entre comillas, pero que no se hace realmente la voluntad del Señor. Incluso podemos llegar a pecar y no confesar nuestros pecados. Y para que esa tiniebla pueda salir, desarraigarse completamente de nuestros corazones, siempre se necesita algo de nosotros, que es confesar nuestros pecados. Y ahí terminamos, amén, de que era necesario confesar nuestros pecados. Es lo que decía David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Y la palabra dice que el que confiese se aparta de su pecado, alcanza misericordia. Y también dice que el que no los confiesa, hasta sus huesos se enferman. Entonces, hermano, es muy importante. Esa tiniebla es una tiniebla muy oscura. Y hoy día vamos a ver, hemos visto ya 8 tinieblas, nos quedan 5. Y esta tiniebla que vamos a ver también es una tiniebla, hermano, con demasiada profundidad. Entonces incluso estuvo en las dudas si realmente lo iba a hablar o no lo iba a hablar, pero como ya se decidió de las 13 tinieblas, lo tengo que hablar, aunque no lo puedo hablar todo, hermano, porque tienen diferentes tipos de profundidades. Quiero hablar por lo menos algo que podamos comprender. Amén. Espero. Amén. Entonces, para eso quiero llevarlo a Isaías, capítulo 42, versículo 16. Y dice así: conduciré a los ciegos por un camino que no conocen. Por sendas que no conocen los guiaré. ¿Cómo? Mire, cambiaré, o sea, cambiando delante de ellos las tinieblas en luz y lo escobroso en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. Ok. Lo primero que quiero que vea, hermano, es de que esta tiniebla que habla aquí es muy diferente. Es una tiniebla que tiene una profundidad mucho mayor. Y el único que puede sacar esta tiniebla, el único que puede desarraigar esta tiniebla, es la revelación que Dios te dé sobre ella. Uno puede hablar mucho, pero si Dios no te lo revela, no lo vas a poder comprender. No lo vas a poder entender. Es por eso que aquí ya a estas alturas de tinieblas, es cuando nosotros necesitamos pedir la ayuda al Señor, para que el Señor realmente sea aquel que nos revele esta tiniebla. Así que yo quiero hacer esa pequeña oración. Señor, yo te pido que tú nos reveles tu palabra, Señor mío. Revélanos, Señor, para que podamos comprender y sacarnos de toda ceguedad y darnos tu luz, Señor mío. En el nombre de Cristo Jesús.
Entonces, Isaías 42:16 se la quiero mostrar también en otra versión, en la versión Palabra de Dios para Todos, la PDT que le decimos. Dice así: convertiré, ¿quién? El Señor, los ríos en tierra seca y secaré también sus lagunas. Guiaré a los ciegos por camino desconocido y por rutas inexploradas. Haré que delante de ellos, la oscuridad se convierta en luz, las tinieblas se conviertan en luz, y que los caminos escabrosos se allanen. Eso haré y no los abandonaré. Esto es Isaías. Isaías normalmente habla de nosotros, hermano. Habla de la iglesia gentil. Habla qué es lo que el Señor va a hacer en nosotros. ¿Y qué es lo que el Señor tiene que hacer? Tiene que a nosotros, los ciegos, guiarnos por un camino desconocido. Tiene que llevarnos por rutas inexploradas, cosas que oído no oyó, ni ojo vio. Son las que están preparadas para aquellos que quieran hacer su voluntad. Entonces, hay cosas, hermanos, que como cristianos nunca hemos entendido. Pero a través de la revelación de su palabra podemos empezarla a entender, a indagar, y que el Señor sea revelándonos su palabra de las tinieblas que están muy profundas y escondidas. Amén. Ahora, si nos vamos a la palabra en sí de esta tiniebla, es la palabra makhak, que quiere decir oscuridad. Quiere decir lugar oscuro, lugar tenebroso y tiniebla. Esos son los sinónimos. Pero en el diccionario Swanson, que es un diccionario más expositivo, dice así: quiere decir escondite, guarida, o sea, un lugar secreto para los ladrones. Yo me acuerdo en ese momento, queridos hermanos, cuando David se fue a esconder a la cueva de Adulam. ¿Y quién se encontró ahí? Se encontró a ladrones, a deudores, a deprimidos, a enfermos, a mucha gente que estaba escondida de aquellos que le estaban siguiendo. Entonces se encontró con un pueblo completamente arruinado, queridos hermanos. Pero de ahí el Señor los sacó, y de esos el Señor hizo el mejor ejército de Israel. Eso es sacar, querido hermano, porque ¿cómo puede ser que David, entrando a esa cueva, de esa oscuridad, Dios sacó la oscuridad, puso luz y sacó lo mejor de ellos, el mejor ejército, hermano? Un ejército sin igual. Un ejército, hermano, que un hombre podía, hermano, incluso a matar y destruir una cantidad enorme de filisteos. O sea, ¿cómo será el cambio radical que tuvieron si no hubiera sido solamente con la ayuda del Señor? A esto me refiero. Hay cosas, hermano, que el Señor solamente puede hacer. Significa guarida, lugar secreto para ladrones, oscuridad, o sea, la ausencia de la luz, como una extensión figurativa de la penumbra. Ahora, mire, también significa lugar de los muertos, o sea, el Seol. Mire, o sea, el lugar de los muertos es oscuro, el Seol es profundo. Entonces, literalmente quiere decir lugar profundo, completamente oscuro. ¡Wow, hermano! O sea, esta tiniebla es muy diferente al resto. Observe lo que está diciendo. Lugar completamente oscuro, guarida, muerte eterna, nos habla de Seol. Pero para que me entienda mejor, deje ponerle un ejemplo. Por ejemplo, esta tiniebla no habla no solamente de que era una densa oscuridad, sino que era densa oscuridad, pero también era una oscuridad profunda. Quiero que me entienda muy bien. Oscuridad. Esta es una tiniebla profunda, hermano. Todo lo que es profundo es escondido. Se lo vuelvo a repetir. Todo lo que es profundo, toda tiniebla profunda es una tiniebla escondido. Por eso quiere decir guarida.
Por eso quiere decir escondite. Por eso es un lugar secreto, no para personas buenas, sino para ladrones, para demonios, para espíritus inmundos. En otras palabras, esta tiniebla es como si fuera un abismo. Es como un abismo. Porque un abismo tiene una profundidad, hermano. Imagínense que cuando el Señor llegó ahí a donde el Gadareno, y que le dijo el Señor cómo se llamaba, y el Gadareno le contestó que se llamaba Legión porque eran muchos. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Te pedimos que no nos mandes al abismo. O sea, los espíritus inmundos estaban pidiendo que no les mandara al abismo, porque en el abismo hay oscuridades profundas y demonios terribles. Si ellos mismos, los mismos espíritus inmundos, tenían terror de llegar a ese lugar, esta tiniebla que estoy hablando aquí habla de esa profundidad. Entonces, este tipo de tiniebla definitivamente nos habla de la ignorancia de la realidad de las tinieblas. El ser ignorante de las tinieblas, hermano, es una ignorancia grande. Tenemos que tener luz con respecto a las tinieblas. Pero la luz de Cristo, dice, es la única que nos puede sacar de estas tinieblas. Por eso, sin revelación, no se va a poder entender. Amén. Yo quiero que me quede claro. Así que usted que me está viendo, pídale al Señor revelación. Ok, les voy a dar un ejemplo. Isaías capítulo 29, versículo 15, dice así: hay de los que van muy hondo o muy profundo para esconder sus planes al Señor, y realizan sus obras en tinieblas. Esa tiniebla es esta tiniebla, una tiniebla muy oscura, muy profunda. Y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Y eso no habla de ignorancia, porque sabemos muy bien que Dios lo ve todo. Amén. Entonces, acuérdense que cada ay es una representación de aquellos que se quedan para la gran tribulación. Estos son gente que conocen a Dios, pero sus acciones y sus obras tienen una profunda tiniebla. ¿Cómo puede ser? Digo yo, ¿cómo puede ser que hay gente que puede decir quién nos ve y quién nos conoce? ¿Cómo puede haber gente cristiana que puede decir así, quién nos ve y quién nos conoce? Voy a esconder estos planes al Señor, voy a esconder esto al Señor. Total, el Señor no me está viendo. ¿Cómo puede ser que digamos así? ¿Por qué? Porque ahí está esta tiniebla que es muy profunda y que te deja en una ignorancia total. Entonces, yo me hice la pregunta, ¿cómo puede ser? Y ya me contesté. De la misma manera que muchos cristianos hoy día todavía celebran Halloween. Y aún pueden decir, no pasa nada, como si Dios fuera ciego, sordo y mudo. Pues sabemos que esta fiesta viene del ocultismo, la fiesta de Samhain, que son liturgias antiguas babilónicas, hermano. Y observe algo, que Babilonia es justamente la residencia de este tipo de tinieblas. Es que esto es lo interesante de esta tiniebla, hermano. Por eso le dice que a medida del tema nos vamos profundizando un poquito más. Esta tiniebla está completamente conectada a lo que se le llama el misterio de Babilonia. En la Biblia, Apocalipsis. Amén. Es una entidad de tiniebla que apoya todo lo que Dios no apoya. Es muy sutil porque Babilonia no te esclaviza, sino en Babilonia te seduce. Entonces, las cadenas que te pone es algo que te seduce y que a ti te hace sentir bien. Me acuerdo una vez de que vi un video y que decían que al elefante de pequeñito, para que pueda ser domado, le ponen una cadena en el pie. Entonces, cada vez que el elefante quiere moverse, no puede. Se quiere salir y no puede. Quiere ir para un lugar y no puede.
Entonces el elefante va creciendo con eso, que solamente que cuando le sueltan la cadena y le pegan en un costado, ahí recién puede moverse. Pero si se quiere mover solo, no va a poder nunca porque está encadenado. Entonces ya cuando está grande, ya no necesita cadena. Porque la cadena ya la tiene no en el pie, sino la tiene en su ser. Entonces no se mueve si no le dicen que se mueva, porque sabe de que moverse solo no va a poder, a pesar de que ya no tenga la cadena en el pie. Eso es Babilonia. Babilonia está muy conectada con esta tiniebla. Esta tiniebla, hermano, como le decía, no te esclaviza porque su objetivo es seducirte. Seduce tu carnalidad, seduce tus sentidos, ¿no? Para que seas partícipe de ella de una forma que ni siquiera te has dado cuenta. El tema de Babilonia, hermano, es un tema muy extenso, pero por lo menos necesito explicarle algunas cosas. Amén. Ahora, ¿por qué es Babilonia? Porque Babilonia es una entidad y es una tiniebla profunda. Hay varias cosas en la Biblia que son tinieblas bien profundas. Una de ellas es Babilonia. La otra es la iniquidad. La otra es la muerte. Amén. Pero son temas muy profundos, hermano, a lo mejor para poder hacer un estudio bíblico acá. Me tendría que dar mucho el tiempo. Así que voy a mirarlo solamente por encima, solamente para que me pueda entender la idea de esta tiniebla, que significa guarida, escondite, profundidad, oscuridad, Seol, muerte. Amén. Entonces, quiero llevarlo a Apocalipsis capítulo 18 y en el versículo 2 dice así. Y clamó con potente voz, diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación o en cueva de demonios, en guarida, que lo que era la tiniebla, que significa guarida. En guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, esta tiniebla que el Señor es el único que puede revelar para sacarnos de la ignorancia, solamente Dios lo puede hacer, es una tiniebla tan profunda y que está igualada a lo que es en el Nuevo Testamento con Babilonia, que es guarida de demonios, espíritu inmundo y de toda ave inmunda y aborrecible. Quiero que me escuche acá. Son tres estirpes, hermano, de profundidades malignas. Unos son los espíritus inmundos. Otros son los demonios. Y cuando habla de ave inmunda y aborrecible son ángeles caídos. No puedo hacerle un estudio grande sobre esto, pero quiero que me entienda que a eso se refiere. Amén. Entonces, demonios, espíritu inmundo, ángeles caídos. De Babilonia se ha hecho la guarida, es la habitación, es la casa de ellos. Amén. De ahí salen las profundidades, de ahí salen los planes de Satanás, las profundidades del mal, del ocultismo también. Amén. Entonces, esto ya nos lleva a otra dimensión, querido hermano. Entonces, ¿qué es Babilonia realmente? ¿Qué es lo que será realmente Babilonia? Porque la Biblia lo dice que es un misterio. ¿Ok? Entonces quiero ahí llevarlo nuevamente, a ver, sí, al versículo 3 ahora de Apocalipsis capítulo 18, y dice así, porque todas las naciones, dice, han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad. Esto hay que explicarlo. ¿A qué se refiere? Y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella. ¿Con quién? Con Babilonia, con esa tiniebla, con esa profundidad, con esa muerte. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Hermano, en estos versículos bíblicos, solamente en esto, hay varias horas de estudio. Amén. Así que solamente quiero que lo tenga ahí, lo escriba y que el Señor le revele a qué se refiere todo esto. El vino de la pasión de su inmoralidad. Acuérdese que hay un vino que es el vino que representa la sangre de Cristo. Pero aquí hay otro vino, el vino de la pasión. Entonces,
¿Qué es lo que intenta Babilonia? Intenta que los cristianos dejen el vino del Señor y se entreguen al vino de la pasión. Amén. Vaya entendiendo este tipo de profundidad, pero Él no te lo va a esclavizar, no se va a presentar tal como es, sino que sencillamente Babilonia, como le decía, te apasiona y después te envuelve en algo que a ti te gusta o que le gusta a tu carne. Amén. Versículo 4. Y esto es lo peor de todo. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Ok, entonces yo me pregunto, dice, salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, pueblo mío. Y yo me pregunto, ¿por qué el pueblo de Dios está en Babilonia? ¿Qué hace el pueblo de Dios en Babilonia? ¿De qué forma el pueblo de Dios se puede decir que está en Babilonia? ¿Cuál es la forma que esclaviza Babilonia? ¿Cuál es la forma que seduce Babilonia? Porque esa es la seducción. Acuérdese, hermano, les doy un ejemplo, que cuando Babilonia, el imperio de Babilonia, se llevó lo mejor de Jerusalén, entre ellos estaba David, que es el que escribió el libro de, Daniel. Y Daniel, hermano, es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. El Señor le reveló lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Y en parte lo que iba a pasar también con nosotros. Entonces, pero ¿qué es lo que quiso hacer el rey primero? Dice que lo vistió con las mejores ropas. Le quiso que comieran los manjares del rey. Pero él no quiso comer los manjares del rey porque no quería contaminarse con los manjares del rey. De él se habla, hermano, de que él no se contaminó, pero todo el resto seguramente comió de los manjares del rey. Y de esa manera, no, Señor, no te voy a esclavizar. Ven y come, si esto es bueno para ti, te trato bien, te doy esto, te doy casa. Y es una manera de seducir, porque Babilonia no esclaviza, seduce tu carne, tu sensualidad, tu pecado lo seduce para que te sientas bien y para que dices, sí, estoy bien así. Y cambia el vino babilónico y te olvidas del vino del Señor. Pero, ¿y por qué se lo digo? Porque ahí mismo la palabra me dice, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, uno, y para que no recibáis sus plagas también. ¿Por qué? Porque Babilonia tiene una sentencia, hermano, de muerte de parte del Señor. Entonces, esta cosa se pone serio, hermano. Entonces, ¿qué es Babilonia? Vamos a hacer un pequeño así repaso rápido de lo que es Babilonia y que lo que representa. Ya le dije que no puedo profundizar, lo puedo profundizar, pero es un estudio sobre la tiniebla. Amén. Y Babilonia representa este tipo de tiniebla, pero esto es muy extenso. Amén. Entonces, les pongo esto. ¿Qué es Babilonia entonces? El nombre de Babilonia, hermanos, se deriva de Babel. Aparece 2 veces en la Biblia Babel. La primera vez en el reino de Nimrod, Génesis capítulo 10. Y la segunda cuando se nombra sobre la torre, cuando el Señor confundió los lenguajes de los hombres que se rebelaron contra Dios, Génesis capítulo 11. En este pasaje, las versiones en español nos dicen que Babilonia era una torre cuya cúspide llegue a los cielos. Pero en el idioma hebreo, literalmente, realmente no dice así, sino que dice que tuviera su cabeza en los cielos. No habla de cúspide, habla de cabeza. En otras palabras, lo que pretendía Babilonia o este Nimrod,
que era un rebelde contra el Señor, era edificar una torre en la tierra y que fuera un punto de comunicación de esa ciudad hacia los cielos. Babel era solo la cabeza, era como el satélite de comunicación que se querían comunicarse con los ángeles caídos, con los demonios, con los espíritus inmundos, y es por eso que de ahí se vino todo lo que es la astrología, el horóscopo, que muchas veces la gente lo ve porque pronostica lo que va a pasar con cada uno de nosotros, hermano, a través de las señales. Entonces vemos de que Babilonia o Babel es una palabra, hermano, que proviene de la raíz griega Babel o Belal, que quiere decir confusión. Quiere decir mezcla o también mezcla y confusión. En hebreo es la palabra Bab-li, que significa puerta de Dios. Su objetivo es de conducir a aquellos que buscan a Dios mostrando, tenga cuidado con esto, mostrando, Babilonia muestra una puerta falsa al Señor. Te muestra una puerta espiritual. Porque esta Babilonia, esta tiniebla que estoy viendo en el día de hoy es completamente espiritual. Es una entidad espiritual. Entonces, Babilonia, hermano, te muestra en sí una puerta falsa, una puerta equivocada, ¿no? Es una entidad espiritual femenina y su tarea es matar a los santos, los testigos de Jesús y a los profetas. Amén. Eso lo dice ahí en Apocalipsis capítulo 18, versículo 24. ¿Qué más podemos decir de Babilonia? Sigamos. Primeramente, comercia con cuerpos y con almas de hombres. Apocalipsis capítulo 18, versículo 13. ¿No? Origen de Babilonia, en ella tuvo su origen en Nimrod, en rebelarse contra Dios. Nimrod, hermano, es bisnieto de Noé y viene del hijo de Noé que fue maldito. Nimrod decía que él era un cazador rebelde contra Dios y que tenía una, puede decir que en su gen, hermano, tenía un gen de gigante. Eso se lo puedo comprobar yo con la palabra del Señor. En algún momento. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender de que la figura de Babilonia es como lo que aparece, por ejemplo, en el libro de Esther, ¿no? Con la reina Vasti. Porque ella rehusó, por ejemplo, ir a la presencia del rey cuando él la llamó porque quería presentársela al pueblo y al príncipe. Pero ella, por lo contrario, dice que ella preparó un banquete solamente para mujeres para competir con el rey y lograr fomentar algo que se llama el matriarcado. Babilonia está muy refugiada, escondida en lo que tiene que ver con el matriarcado en el día de hoy. El apoderamiento, si usted le quiere llamar una palabra más moderna, de la raíz femenina. Entonces, el apoderamiento ha llegado sencillamente a que la mujer diga, bueno, yo soy dueño de mi cuerpo y si yo quiero me hago abortos. Ese es el apoderamiento, ese es el matriarcado. Eso es lo que, sin tener en cuenta de que la criatura que tiene adentro es un alma y tiene espíritu y un cuerpo. Entonces, nosotros, hermanos, Babilonia empieza a cambiar los pensamientos, hermanos, de los cristianos, ¿no? Trae confusión, trata de confundir a la iglesia por medio de espíritu de adivinación, falsos profetas, a través del humanismo, como le expliqué delante, con sus agentes de tinieblas disfrazados como ministros de luz, que tratan de cazar las almas de los hombres, lo que dice en 2 Corintios capítulo 11. ¿No? Intenta babilonizar a los hijos de Dios, llevando cautivo entre el pueblo de Dios a Babilonia, los cautiva. Fíjese que no los esclaviza, los cautiva. O sea que el que está en Babilonia se siente bien estar ahí. Y el pensamiento, a pesar de que es erróneo,
delante del Señor bíblicamente se mantienen en ese pensamiento humanista. Entonces, lleva a gente a Babilonia para que le enseñen sus costumbres paganas e incluso al pueblo de Dios. Hay tradiciones, como le da el ejemplo el delante, Halloween, tradiciones que van completamente en contra de la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo puede ser que hay cristianos que todavía estemos celebrando Halloween, siendo que es algo que está en contra de la palabra del Señor? Porque hay una ignorancia de esa profundidad. Hay una ignorancia en esa profundidad. Por ejemplo, con prostitución seduce a las almas inconstantes, dice, y las lleva a las cámaras de la muerte, según Proverbios capítulo 7. Utiliza la sensualidad para atraer sus víctimas y los hace partícipes de sus actos de inmoralidad. Apocalipsis capítulo 18. Engaña por medio de hechicerías, 18:23. Hace que las almas caigan en fornicación, adulterio espiritual, incluso adulterio literal, según Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. Ejemplo, por ejemplo, la iglesia de Galacia se desvió, ¿no? Por eso se desvió buscando un evangelio diferente al que el Pablo le había predicado. Eso está en Gálatas capítulo 1 en adelante. Es por eso que Pablo le decía: Gálatas insensatos, ¿cómo pudieron ustedes haber empezado bien? Van a terminar mal. ¿Por qué? Porque se desviaron de la palabra. Entonces se sintieron bien. No, si Él nos dijo eso, sí está bien, no importa, si no hay que tomarlo tan a pecho, no hay que ser tan exagerado, no hay que ser tan cristiano, si hay otras cosas que tenemos que hacer. Cuidado, Babilonia es guarida de demonios, espíritus inmundos, ángeles caídos, queridos hermanos. Y es por eso que tiene una profundidad inmensa y terrible, hermano, porque sencillamente te hace sentir bien estando en Babilonia. Terrible, hermano. Es por eso que le decía, esta tiniebla que está conectada con la guarida de demonios que es Babilonia, es una tiniebla que solamente Dios te puede sacar de ahí. Dios te lo puede revelar. Se ve muy bien este tipo de Babilonia y se puede entender mejor cuando tú ves, por ejemplo, las tradiciones. Lo que es Halloween, lo que es Navidad, lo que hay diferentes tipos de tradiciones que van en contra de lo mismo la palabra dice. Por ejemplo, hay 7 Babilonias en la Biblia. Está la Babilonia ancestral, la Babilonia geográfica, la Babilonia religiosa, la Babilonia política, la Babilonia económica, la Babilonia bélica y la Babilonia histórica. De esas 7, uno ya va a empezar a descifrar dónde la iglesia está metida en cada una de estas Babilonias, y es por eso que el Señor dice: sal de ahí, pueblo mío. Entonces, ¿cómo puede estar el pueblo de Dios en Babilonia? Y más encima el Señor advierte: sal de ahí para que no seas parte de sus plagas, ni menos de su pecado. Porque primero está el pecado y después están las plagas. El pecado es la seducción de Babilonia, pero la plaga es el juicio de Dios sobre ella. Entonces, esta tiniebla es una tiniebla que empieza a babilonizar, a seducirte de tal forma que caigas en una profundidad de un sueño, hermano, de que sencillamente estás bien. A pesar de que yo te pueda hablar y te pueda decir y te pueda demostrarlo con la palabra, tú sigues pensando igual porque te sientes bien, porque Babilonia ya ha colonizado tu corazón. Entonces yo pido al Señor que tú puedas salir de esto lo más antes posible, porque Cristo está a las puertas y Él declara: sal de ahí, pueblo mío. Como le decía, una de estas tradiciones babilónicas, por ejemplo, es Halloween. Halloween, hermano, dice bien claro, hermano, de que este tipo de tradiciones no es de Dios.
No podemos, hermanos, estar celebrando ni vistiendo a nuestros hijos, ni adornando, hermano, porque estaríamos adornando con la guarida de Babilonia. ¿Y qué es lo que tiene Babilonia? Muerte, espíritus inmundos, demonios, ángeles caídos, oscuridad, Seol. Muerte, una de sus traducciones de esta novela era muerte, que es justamente la fiesta de Halloween. Entonces, me pregunto, ¿qué diría Jesús hoy a la iglesia sobre Halloween? ¿Qué te diría el Señor si celebramos esta traducción tan babilónica? Pero quiero que veamos un poquito, ya que estamos aquí justamente en pleno tiempo de celebraciones de este tipo de fiestas. Entonces, veamos un poquito de esto para que entendamos a qué me refiero muchas veces con Babilonia, cuál es la forma que seduce. Halloween, entonces, aunque la palabra, hoy día la mayoría de la gente identifica la palabra Halloween, básicamente es la noche de brujas, ¿no? Se traduce literal del término que corresponde al Día de Todos los Santos. Y de acuerdo con la enciclopedia americana, Halloween es una abreviación del Día de Todos los Santos. Esta definición, ¿quién la puso? La Iglesia Católica Románica Apostólica y la Iglesia Anglicana, que celebraran a todos los santos conocidos y desconocidos. ¿Cómo llegó a ser una fiesta católica en sí? Fue a través del Papa Gregorio III y el Papa Gregorio IV le colocan este nombre, el Día de Todos los Santos. Y ellos trataron de disfrazar y ocultar una fiesta pagana, que era una fiesta religiosa que celebraba en aquellos tiempos, en el tiempo de Roma. Y esto se le llama sincretismo en un idioma más moderno. Para entender mejor su origen pagano, nos debemos desmontar, hermano, o remontar, perdón, a través de la historia e irnos un poquito más para atrás. Halloween tiene su origen hace aproximadamente 3.000 años. En una fiesta conocida, muy conocida, que se le llama el Samhain, que significa fin del verano. Entonces su calendario, el 31 de octubre, era el fin del año celta, porque era una capa religiosa de los celtas y que sus sacerdotes hacían fiesta con respecto a esto. El 1 de noviembre se empezaba un nuevo año celta, que comenzaba con las estaciones más oscuras del año, como acá en Suecia, ¿no? Así era su calendario. Ahora, el fin de verano se consideraba como la noche de los espíritus. Esto es muy importante. Y se creía que esa noche era una transición entre el verano del primer día y el invierno. Eran dos mundos espirituales que se conectaban, ¿no?, entre los vivos y los muertos, y donde las leyes naturales estaban temporalmente suspendidas. Ese es el día que Jehová empiezan a consultar a los muertos, hermanos. Y fue una tradición tan fuerte que incluso antiguamente, ya que viene esto de Babilonia, desde el imperio de Babilonia, entonces ya el pueblo de Israel empezó a consultar los muertos a través del espiritismo, y es por eso que Dios mismo dice que mandó a prohibir tales costumbres y tales rituales. Entonces esta festividad está totalmente al culto de Satanás, y lo celebran los sacerdotes en aquel tiempo, los druidas, ¿no?, el 31 de octubre. Los colores que lo identifican, como está ahí, es el naranja, que quiere decir otoño, ¿no?, y el negro, que quiere decir muerte. Por eso todo es entre naranja y negro, otoño y muerte. Entonces, este festival, que era celta,
que finalmente se conoció como Halloween, fue una celebración de la necromancia, ¿no? Que es comunicar o comunicación con los muertos, ¿no? Es tratarse de comunicar con los muertos. Los paganos creían que aquellos que murieron el año anterior y que aún no se habían ido podían interactuar con los vivos. Esa era su creencia. Pero nosotros en la palabra del Señor vemos que no es así. Porque la palabra del Señor dice que el hombre muera una vez y después el juicio. Al alma, queridos hermanos, no se le da permiso para volver a la tierra. Y si usted siente y ve, no es el alma, hermano, de su familiar que falleció, no. Es de la guarida de Babilonia. ¿Y qué tiene Babilonia? Demonios, espíritus inmundos y ángeles caídos. Vaya entendiendo. Entonces, la verdad es que las personas que practicaban esta oscura festividad en realidad no estaban en contacto con las personas que se habían ido. Están en contacto con el reino espiritual y conectándose con espíritus demoníacos que están familiarizados con la persona a la que están tratando de alcanzar. Y esto es algo que se le llama también espiritismo. El espiritismo es aquellos que todos se junten y un medium trata de atraer el alma del fallecido y toma la voz incluso del fallecido y que habla con sus familiares que están alrededor de la mesa. Esto es una tiniebla profunda. Eso es ocultismo, querido hermano. Entonces, esta fiesta pagana de Halloween, que es una consulta y es como se enseña una celebración a los muertos, que incluso que en México se va a los cementerios y se le pone alrededor de la tumba las mejores comidas y el mejor trago que la persona quería. Y que de esa manera dice que comen todos juntos. Se dice de que los muertos en ese momento están ahí con ellos. Y eso, hermano, es Babilonia. Yo le decía hace unos domingos a los hermanos atrás, ¿usted le escribe a su familiar muerto por Facebook? No lo haga. Es espiritismo. Porque en el cielo no tienen Facebook y su familiar no le va a oír. Porque sencillamente el hombre muera una vez y después el juicio. No se dan permiso a las almas para que vuelvan a la tierra, a no ser que Dios se lo permita por una ocasión muy, pero muy especial. Amén. La necromancia se define como el hacer aparecer los espíritus de los muertos con el propósito de revelar el futuro o influir en el curso de los acontecimientos. En la Biblia, la necromancia es también llamada adivinación, brujería y espiritismo. Y era prohibida y considerada una abominación a Dios, según Levítico capítulo 19, según Deuteronomio capítulo 18, según Gálatas capítulo 5, según Hechos capítulo 19. La necromancia va a involucrar a los demonios y a quien lo practica lo expone a un ataque demoníaco. Entonces, hermano, cuando nosotros celebramos Halloween, estamos expuestos sencillamente a que alguna tiniebla de esas profundidades salga y venga a visitar nuestra casa. ¿Usted no ha oído de las casas que se mueven cosas y que pareciera que ven cosas? Bueno, no crea que es una fantasía, es una realidad, pero no es familiar, es un demonio y que hay que convertirse a Cristo y que un ministro tiene que desarraigar, limpiar esa casa de todo lo que es Babilonia en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué más podemos decir de Halloween? En Efesios 5:1 dice así: y no participéis de las obras estériles de las tinieblas de Babilonia, sino más bien desmascararlas.
En otra versión dice, no participe en las acciones inútiles e improductivas de las tinieblas, sino exponerlas, ejemplificando integridad personal, valor moral y carácter piadoso. En otra Biblia amplificada dice, no participen de las obras infructuosas y las empresas de las tinieblas. Son empresas, porque esta es una empresa, hermano, que da mucho dinero. Sino que en sus vidas sean tan contrastantes como para desenmascararlos, reprenderlos y convencerlos. Amén. Mire, entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que Babilonia es una faceta, es una tiniebla oscura que tiene que ver con las tradiciones que muchas veces los cristianos nos ponemos. Por ejemplo, hay tradiciones, hermanos, de que no son buenas. Yo una vez conocí a una persona que era del norte de Chile y donde ella bailaba folclore y bailaba la diablada, que se le dice, ¿no? Que se disfrazan de diablo y es una tradición y que todos hablan y los niños los ven y están todos contentos. Pero esas tradiciones, hermano, no son del Señor. Para nada. Ese es un folclore que no es del Señor. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener tan sagaces de siempre empezar a ver qué es lo que representa cada cosa. En Suecia hay muchas tradiciones también. Está lo que se le llama el Midsommar, que es una representación completamente vikinga, hermano, con una tradición muy oscura. Pero ahí está, muchos alrededor de aquel palo, hermano. Entonces no podemos, hermano, ser ciegos a las tradiciones de Babilonia. Babilonia tiene tradiciones que el Señor nos tiene que revelar y sacarnos de esa oscuridad. Tradiciones. Otra cosa que tiene Babilonia es humanismo. Te seduce con el humanismo. No lo pongamos tan grave, si el aborto no es tan malo. No, hermano. Lo que no es nomás. Dios es el que da la vida y es el único que la puede sacar. Amén. Eso siempre ha sido así. Entonces, hermano, Babilonia está metida en toda el área política, en toda el área económica, en toda el área histórica, en toda el área cultural, en toda la parte bélica. Incluso Babilonia está metida profundamente en todo. Y lo peor, que el pueblo de Dios también está metido, muchos están metidos ahí. Y que es necesario salir, desarraigar Babilonia de nuestras vidas. ¿Por qué? Por lo que dice aquí en Apocalipsis 18:4, que ya se los leí, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Salid de Babilonia. Salid de esa guarida. Salid de esa tiniebla profunda, que lo único que tiene son espíritus inmundos, que se alimenta de la inmundicia de la carnalidad. Están los demonios que se alimentan de todo lo que es ocultismo. Y están los ángeles caídos, hermano, que se alimentan de todo espíritu de engaño. Entonces, Babilonia es engañosa y te seduce. Y uno parece que está bien, pero está seducido a un espíritu babilónico. Entonces, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de su pecado. De sus pecados, tiene pecado. No podemos ser partícipes ni de sus tradiciones, ni de su humanismo, ni de su política, ni nada de ese tipo de cosas. Versículo 5, porque se han conglutinado sus pecados hasta el cielo, hermano. Su pecado
su pecado es tan profundo, dice que ha llegado hasta el cielo y se ha acordado Dios de las iniquidades de ella. Y es por eso que Babilonia tiene un juicio sobre ella, sobre esa tiniebla tiene un juicio, hermano. Tiene un juicio. ¿Por qué? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y lo único que el Señor está esperando, sal de ahí, pueblo mío. Último versículo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Y sobre su frente, había un nombre escrito, un misterio. Por eso Babilonia es un misterio, hermano. Y que tú lo tienes que ir profundizando más y más y más. A veces un día podemos hacer un estudio bíblico sobre Babilonia, hermano. Ya le he dicho varios estudios y realmente me falta tiempo. Amén. Pero esto es muy interesante. Y sobre la frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. ¿Y quién es Babilonia la Grande? La madre de las rameras, la madre de las prostituciones, la madre de las infidelidades contra Dios y de las abominaciones de la tierra. Mire, son dos cosas Babilonia. Una tiene que ver con lo que todo es abominable aquí en la tierra, pero que la gente lo hace igual. Y la iglesia está muy adaptada y conforme a eso. Y otra es la madre de las rameras. Eso es espiritual. Es la madre de la abominación, de adulterar la palabra del Señor. Es la madre de las infidelidades contra Dios. Por eso el Señor dice, sal de ahí, pueblo mío, y no seáis partícipes ni de sus pecados, ni tampoco de sus plagas. Amén. Vamos a orar al Señor. No alcanzo a hablar más de Babilonia, pero vamos a pedirle que el Señor te haya dado una pequeña claridad, aunque sea muy poquito, una pequeña claridad de este tipo de tinieblas que ya estamos hablando, que son tinieblas profundas, hermano. Tinieblas profundas. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, de que seas tú, Señor, agregando, Señor Santo, la sabiduría necesaria, la inteligencia, Señor, la revelación al corazón de mis hermanos, oyentes y amigos, para que no seamos partícipes, Señor Santo, de ese adulterio espiritual, Señor mío, sino que se desarraigue, Señor mío, de nuestros corazones, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de todos los que están alrededor de nosotros, de nuestras iglesias, Señor, toda Babilonia, Señor mío, para que no seamos partícipes ni de su pecado, ni tampoco de sus plagas. Señor mío, tú lo dijiste. Sal de ahí, pueblo mío. Hoy día desarraigo, Señor mío, todo poder babilónico, tiniebla profunda, Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por lo que haces y por lo que harás. Gracias, Señor mío. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos. Wow. Ya le dije que del miércoles pasado ya las tinieblas tienen un aspecto completamente espiritual y son cosas ya mucho más profundas. He tratado de explicarlo lo mejor posible, pero muy por fuera. Esto tiene profundidades mucho más enteras. Amén. Pero yo pienso que si ha podido captar esto, ya ha podido captar mucho. Que el Señor me los bendiga y que nos vemos, si así Dios lo quiere, este próximo miércoles. Hasta la próxima.